La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Bos días, cafetera. Tras meses y meses procrastinando mi suscripción al programa, he decidido hacerme mecenas. La determinación me llegó gracias a una epifanía que viví en mis propias carnes la misma noche de Reyes. Soñé que participaba de una de las desvirtualizaciones cafeteras y disfruté tanto de ese sueño que no dudé en formalizar mi mecenazgo la mañana siguiente. Recomiendo a todas las personas que estén indecisas y se lo puedan permitir a que den el paso como yo. Os agradezco mucho vuestra compañía desde que os empecé a escuchar hace años cuando descargaba los podcasts para escucharlos mientras me dirigía a mi trabajo en la ciudad de Lille. En aquella época, pese a estar lejos de mis seres queridos, al escucharos sentía que yo también era la resistencia y no estaba sola. Un saludo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Esta mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los digitales. La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. Con María Navarro. Estamos ante un acuerdo de presupuestos valiente, que cambia el paso al país. Los ciudadanos nos pueden seguir esperando y no entenderían que no nos pusiéramos de acuerdo para recuperar sus derechos y avanzar en nuestra democracia. Una serie de presupuestos y de compromisos al que hemos llegado con el Gobierno y el Gobierno tiene que garantizar que se cumplan. Esto es así, esto es el resultado de una negociación que ha costado meses de trabajo, cuyas mesas siguen abiertas para efectivamente ahora seguir desarrollando todas esas medidas que hay que seguir desarrollando, pero es un acuerdo cerrado, así que el Gobierno tendrá que garantizar, por supuesto, que se cumplan, ¿no? En cuanto a la presencia o a la negociación que tenga con el resto de grupos parlamentarios, entiendo que el resto de grupos parlamentarios han acogido estos acuerdos con muy buena gana. Si cree que Oriol Junqueras, que es el presidente de nuestro partido, que es quien finalmente pues tomará la decisión de dar apoyo o no a los presupuestos, si cree que debe estar en la prisión por rebelión, no tiene mucho sentido que a la vez le pidas que te dé apoyo a los presupuestos y a la estabilidad. Por lo tanto, es Pedro Sánchez quien tiene que tomar una decisión y tiene que decidir si continúa la línea de Mariano Rajoy o establece una línea nueva. Los presupuestos, el documento que presenta el Gobierno sobre el presupuesto general del Estado no parecen unos presupuestos supervisados por un doctor en economía. Además, nos parece bastante lamentable que no exista un pacto a la hora de llevar a cabo esa subida propuesta del salario mínimo, que no exista un pacto con los agentes sociales, que es algo que el Gobierno de Mariano Rajoy llevó a gala hasta el último momento, que es algo que en el Partido Popular hemos hecho siempre. Les anuncio que hoy mismo vamos a registrar una propuesta en el Congreso para asegurarnos que el Parlamento le pide a este Gobierno, el mismo Parlamento que tiene que aprobar los presupuestos, que haya una mayoría parlamentaria que le pida al Gobierno que desvincule el decretazo de subida del SMI a la subida de autónomos. La consecuencia de ese decreto feliz en el que uno se piensa que por decreto suben los salarios, la consecuencia es que lo que hace es subir la cuota de autónomos. Y solo alguien que desconozca mucho la economía o que le importe muy poco los autónomos es capaz de aprobar un decreto como ese sin tener en cuenta esta situación. Antes de abril del próximo año presentaremos nuestro Programa Nacional de Control de la Contaminación Atmosférica, reforzando las medidas para reducir la contaminación en las ciudades, donde también tenemos acumulados procedimientos de infracción, y en otros sectores fundamentales como son la agricultura, la industria, la generación de energía o el transporte por carretera. Cuando más acosado estaba
Zapatero por la derecha, pero cuando pensaba que iba a acabar el terrorismo, tenía planes de indulto a los presos. Es decir, ni siquiera el cumplimiento de la condena y los beneficios penitenciarios y tal, estaba dispuesto a ir por la vía de los indultos. Buenos días, Resistencia. Buenos días, Cafetera. En los últimos días hemos escuchado numerosos mensajes críticos sobre la subida del salario mínimo interprofesional a 900 euros o la subida de impuestos a quienes declaran ganar más de 130.000 euros. Todo el discurso está lleno de paradojas porque, decía Ciudadanos, que se quiere subir los impuestos a la clase media, como si ganar 130.000 euros fuera clase media. Pero cobrar 900 euros al mes es de privilegiados. Ya lo decíamos el otro día, vamos a tener que redefinir estas etiquetas. Y hoy la prensa habla de presupuestos dudosos, de ingresos inflados, con algunas declaraciones de la COE en esa misma dirección. Lo que no dicen, o dicen con la boca muy pequeña, es que también hay otros informes. Los que sostienen que la subida del salario mínimo interprofesional va a aportar 1.500 millones extras a la seguridad social. O los que defienden que una mayor dotación en el salario mínimo interprofesional lo que hace es impulsar el consumo interno y por tanto a la economía le puede ir bien. Pero ese es el problema hoy en día, que a cada informe que se presente se le puede adjuntar una memoria que lo contradice. Y solamente el tiempo va a saber decirnos si la diferencia entre ingresos y gastos era realmente sostenible. Pero mientras tanto, sí hay algo que sabemos, que en Francia el salario mínimo interprofesional es de 1.498 euros, en Irlanda de 1.614 euros, en el Reino Unido de 1.463 euros, en Bélgica 1.562, en Holanda 1.578, en Alemania 1.498. Vale, no queremos ser belgas, alemanes, franceses, ingleses ni holandeses, pero a ver si va a resultar que la bandera que tanto orgullo nos da, en realidad lo que está haciendo es quitárnoslo. A ver si subir el salario mínimo interprofesional en España a 900 euros va a acabar con nuestra economía y de paso también con nuestro orgullo patrio. Esta es la apertura del programa de radio La Cafetera de hoy, 16 de octubre de 2018. Si lo estás escuchando, eres la Resistencia y no estás sola. Stone written down, darling, it's the same. It's where I'm living now. Yeah, we always knew that the day would come, 'cause all we had was a spark. Pues sí, porque es verdad, no es que queramos ser belgas, pero hombre, por lo menos tener un salario mínimo interprofesional que sea un poco digno. Muy buenos días, saludos muy especiales a aquellas personas que se están incorporando a esta hora al programa y que forman parte de nuestro focus group, de nuestro CIS particular con el que tomamos la temperatura a la ciudadanía, nuestra audiencia, que se convierten también en analistas de este programa. Ya sabéis que es un programa muy abierto a la participación, para lo que ofrecemos diversos mecanismos. Por una parte, el hashtag del programa. Hoy, almohadilla Iglesias en la cafetera, almohadilla Iglesias en la cafetera, porque en efecto hablaremos con Pablo Iglesias ahora en unos minutos precisamente para hablar de los presupuestos. Estos presupuestos que se han enviado a Bruselas, ¿se cuenta con el apoyo del independentismo? ¿Se ha negociado ya? ¿Creen en Podemos que puede sufrir todavía algunos recortes, que el gobierno puede todavía dejar algunos aspectos pactados por el camino? Le vamos a preguntar a Pablo Iglesias. Le preguntaremos también por algo que ha ocurrido en Podemos Europa, porque hay una cierta discrepancia con algunos miembros de Podemos que han presentado su dimisión en las últimas horas. Le vamos a preguntar por todo eso aquí en la cafetera y para ello os pedimos vuestra ayuda y vuestra participación. ¿Son presupuestos realistas? Porque la COE dice que están inflados los ingresos. Bueno, 627 002 002 627 002 002 o en Twitter hashtag Iglesias en la cafetera, almohadilla Iglesias en la cafetera es el hashtag con el que vamos a
bueno, vamos a organizar esta conversación para que todo el mundo pueda participar en el debate. Así que muchísimas gracias a Hop Green, muchas gracias a Obdemurian, muchas gracias a Marta, Pedro, Sergio, Ayla, Rodrigo, Ángel, Olga, tantas y tantas personas, Mamen Páez, muy buenos días, Mamen, David Quirós, Enarache, Fran, tantas personas que se incorporan a esta hora al programa y que, como digo, forman parte de este Focus Group. Y aquí, como teniente coronel, bueno, cada día, un día eres un teniente coronel, otro día un capitán general. María Navarro, buenos días. Me transformo. Eres un transformer. Soy un transformer de la organización política. Muy buenos días. Bueno, hay un gran debate en torno a los presupuestos. Hay debate para saber si contarán o no con el apoyo de los diferentes grupos de la Cámara, que tendrían que darlo para que salgan adelante estos presupuestos. Y también hay una cierta tensión, porque si no salieran adelante, ¿cuánto se está jugando Podemos en esto? ¿Cuánto se juega también el Gobierno? Pues ¿caería el Gobierno si no saca adelante los presupuestos? Bueno, igual yo creo que también forma parte un poco de las gesticulaciones, pero puede que no sea tan difícil esa negociación y al final pues salgan los presupuestos adelante, ¿no? Mientras vemos al Partido Popular y a Ciudadanos que bueno, primero sacó el tema de que la clase media eran esas personas que cobraban más de 100.000 euros y entonces no les ha funcionado ese argumentario porque evidentemente poca gente se puede sentir representada en esas palabras y entonces han tirado de esta cuestión sobre la cuota de autónomos y del Partido Popular. Bueno, yo creo que sabíamos que iba a hacer oposición, evidentemente, y estaba, digamos, cantada, bueno, pues esa oposición que iba a hacer no solamente al Gobierno, sino también pues a la podemización del Gobierno. Le va a costar de todas maneras al Partido Popular hacer oposición con un asunto como este, porque lo que sí que se percibe, por lo menos en las redes sociales, es una cosa puramente empírica, pero sí que se percibe que la medida de los 900 euros ha sido muy bien acogida entre los ciudadanos y, sin embargo, mal acogida en el ámbito mediático, en la parte más crítica y también en la oposición, pero ha calado, en cierta manera, entre la ciudadanía. Es una impresión, no tengo muchos datos para saber esto, pero es una impresión personal, ¿eh? Separemos la información de las opiniones. Yo lo que creo es que ya era hora también de atender un poco a las necesidades de los ciudadanos y las ciudadanas. Llevamos muchos años bueno, pues de apretarnos el cinturón, de que nos decían que nos teníamos que apretar el cinturón, mientras hemos visto cómo las grandes fortunas pues seguían creciendo en nuestro país. Y yo creo que ya es momento de los ciudadanos y de las ciudadanas. No es algo descabellado cobrar 900 euros al mes, porque no lo es. Y yo creo que es el momento de atender a los ciudadanos y a las ciudadanas, sobre todo en un momento en el que estamos viviendo en Europa, bueno, pues en el que desgraciadamente por esa desatención a los ciudadanos y a las ciudadanas está creciendo la ultraderecha y hay partidos tradicionales que no han sabido responder a esas necesidades. Bueno, ¿qué os parece a vosotros? Porque también es pertinente preguntar, ¿esto es sostenible? ¿Están inflados los ingresos, como insinúa la COE? Porque cabe la posibilidad de que las cuentas terminen por no salir y que termine perjudicando a la economía. Y es una posibilidad que está sobre la mesa. Bueno, sobre esto vamos hoy a pivotar el análisis del programa y os pedimos vuestra participación. 627-002-002. Allí tenéis un WhatsApp, el WhatsApp del programa, donde podéis dejar vuestras notas de audio. Ya sabéis, unos 30 segundos de análisis y además un hashtag, almohadilla, en este hashtag del programa, Iglesias en la cafetera, almohadilla, Iglesias en la cafetera. Ya veo que es un hashtag, ya sé que cada vez que hay entrevista, aquí intentamos entrevistar a personas de todos los partidos políticos, cada vez que entrevistamos a Iglesias, el hashtag se revoluciona un poco. Ya sabemos que en días como hoy pues hay que acostumbrarse a que en Internet pasan estas cosas y a veces pues se mezcla también un poquito la agitación política. Y así que hoy está agitado el hashtag y os pedimos vuestra participación. 627-002-002, el WhatsApp del programa. Acabamos de subir además el editorial del programa con esta afirmación. Claro, no queremos ser belgas, pero sí un salario mínimo que sea digno y que nos permita también presumir de que somos españoles, por lo menos presumir. Bueno, buenos días, cafetera. So much left to say, but we'll have time, 'cause with forever there's another day. Estás escuchando La Cafetera. Pablo Iglesias, muy buenos días. Buenos días, Fernando.
Bueno, estábamos escuchando a Ione Belarra decir que el acuerdo presupuestario solo se va a aplicar si desde la ciudadanía se empuja con fuerza para que se cumpla. No parece que tenga mucha confianza en que vayan a salir adelante tal y como está. Bueno, es un acuerdo con el Gobierno y eso compromete a las dos partes, a todos los elementos que configuran esas 50 páginas de acuerdo, pero no somos ingenuos. La moción de censura no salió por la voluntad en exclusiva del Partido Socialista, salió porque la gente estuvo empujando, porque los pensionistas empujaron, porque las mujeres empujaron, y eso, bueno, pues facilitó las cosas. En este caso hemos logrado un acuerdo que, aunque para nosotros es menos satisfactorio de lo que nos hubiera gustado lograr más cosas, no deja de ser histórico. Un periódico de derechas lo definía como los presupuestos más de izquierdas en la historia de España. Lo que pasa es que nosotros le pedimos a la gente que no se confíe, porque luego habrá muchas tentaciones para tratar de no aplicarlo todo. Bueno, la mejor garantía para que se aplique todo es que la gente esté alerta, que la gente esté movilizada, porque no es un acuerdo entre partidos, es un acuerdo para hacer avanzar a las mayorías sociales en nuestro país. Aquí no hablamos de los intereses de dos formaciones políticas, sino de los intereses de los pensionistas, de los trabajadores, de los autónomos, de los inquilinos. Es el acuerdo de presupuestos de esa gente y les vamos a pedir que estén alerta para que se aplique, porque digamos que ha molestado a algunas pequeñas élites que están viendo que se puede hacer política de otra manera para favorecer a la gente, y por eso pedimos a la gente que esté atenta. Ayer escuchamos a Noelia Beria y a Pablo Echenique defendiendo que el Gobierno no puede dejar que ninguna de las medidas pactadas. ¿Temen que les rebajen lo pactado, que quede rebajado? Bueno, nosotros en política, después de estos años, nos hemos hecho desconfiados y nos gustan las garantías. Quiero pensar que la voluntad del Gobierno es buena, porque nos hemos entendido en muchas cosas que hasta hace un tiempo hubiera parecido imposible, y creo que hemos arrancado muchas cosas, pero hay que estar siempre vigilantes. El Partido Popular y Ciudadanos van a hacer lo que esté en su mano para tratar de volver a la senda de recortes y de políticas antisociales. Vamos a estar atentos. En todo caso, está por ser resuelto los apoyos de otros grupos y hemos escuchado, hay partidos del bloque independentista amenazar con no apoyarles en caso de que la Fiscalía no abra la mano con los políticos en prisión. ¿Le han manifestado a ustedes otro mensaje o cree que el Gobierno va a aceptar esa exigencia? Bueno, yo creo que deben reflexionar. Ayer incluso Carles Campuzano hizo una reflexión seria. Creo que nuestra postura es muy clara con respecto a los presos políticos. No deberían estar en la cárcel. La judicialización de la política es una mala noticia para Cataluña y para España. Hay que entrar en un escenario de diálogo, pero hombre, aquí de lo que estamos hablando es de que a los catalanes les suban el salario mínimo a 900 euros, de que los inquilinos que viven en Cataluña estén más protegidos, de que las ayudas a la dependencia por fin lleguen, de acabar con los recortes en educación. Yo creo que cuando los dirigentes de Esquerra Republicana reflexionen un poco, creo que no es incompatible pedir la libertad de los presos y pedir diálogo e incluso pedir la independencia con que el año que viene la ciudadanía en Cataluña pueda vivir un poco mejor gracias a estos presupuestos. Creo que hay que sentarse, que hay que hablar de todo. Nosotros hemos trabajado para que hubiera una mesa de diálogo entre el Gobierno de la Generalitat y el Gobierno del Estado. Vamos a seguir trabajando y sabemos que para negociar un acuerdo de presupuestos que finalmente obtenga todos los apoyos vamos a tener que trabajar mucho. Pero es que estos ya no son el acuerdo de presupuestos entre partidos, estos son avances para los ciudadanos en Cataluña, en España, en todos los territorios de nuestro país, y yo creo que, bueno, Esquerra Republicana tendría muy difícil de explicar en Cataluña diciendo, mira, vamos a renunciar a la subida del salario mínimo porque el presidente del Gobierno no hace una rueda de prensa dirigiéndose a la Fiscalía General del Estado, que es algo además que el Gobierno no puede hacer. El Gobierno ya ha dicho que no haría eso. Dice Pablo Iglesias que tendrían que reflexionar. ¿Tiene alguna manifestación, algún mensaje por parte de Esquerra Republicana de que vaya a ser de otra manera? ¿Cree que lo van a apoyar? Bueno, nosotros vamos a trabajar también. Nosotros trabajamos en la moción de censura y creo que al principio había mucha gente que pensaba no van a dar los números y nosotros nos esforzamos mucho. Y algunos dijeron, bueno, pues que parece que los de Podemos han trabajado más para la moción de censura que el propio Grupo Parlamentario Socialista. A propósito de esto, Pedro Ballín, en un artículo muy inteligente, hacía
hacía una reflexión de cómo están funcionando las cosas a nivel parlamentario. Nosotros vamos a trabajar y vamos a hablar con Esquerra y vamos a hablar con el PDeCAT y vamos a hablar con el Partido Nacionalista Vasco. Habrá cosas en las que no nos podamos entender, pero creo que sigue siendo una necesidad en España construir una alternativa de gobierno al Partido Popular. Eso implica que nos pongamos de acuerdo los que pensamos diferente y, por lo tanto, habrá que esforzarse, habrá, digamos, situaciones más complicadas, pero nosotros nos vamos a dejar la piel para que este acuerdo de presupuestos se convierta en una realidad para la ciudadanía. Hay mucha gente que a mí me ha transmitido la ilusión de por fin se ha conseguido eso que se decía que era imposible, que es avanzar poco a poco, ojo, porque este acuerdo es solo un punto de inicio, digamos, en una dirección más de izquierdas, más progresista. Pero estamos en la época en la que hay que hacer política porque los ciudadanos han votado que hay muchos partidos políticos en el Congreso y que, por lo tanto, hay que ponerse de acuerdo y nosotros vamos a trabajar. ¿Cabe la posibilidad de que Bruselas eche para atrás los presupuestos? Creo que no va a ocurrir. Hemos sido en esto, creo que muy rigurosos. Nosotros hablamos con el Gobierno a propósito del techo de gasto. Nosotros entendimos que había que haber negociado de otra manera, pero que es exclusiva responsabilidad del Gobierno negociar y a partir de los números que el Gobierno ha negociado, nosotros trabajamos para llegar a un acuerdo que no pudiera tener ningún pero por parte de Bruselas. Y creo que no va a haber ningún problema. Eso le encantaría a Casado y a Rivera, que Bruselas dijera no se puede subir el salario mínimo en España a 900 euros, no se puede proteger a los inquilinos y bajar el precio de los alquileres. Pero eso no va a ocurrir. La COE ha dicho que estos presupuestos son improbables. Hoy es portada en el ABC. Bueno, es que eso es lo que le gustaría a la COE. Durante mucho tiempo dijeron, no, es que lo que quieren es subir los impuestos. Y hemos visto que no, que al contrario, que el IVA de los productos de higiene femenina va a bajar, que hemos hecho un acuerdo para que las cuotas mínimas de los autónomos bajen y, en definitiva, para que la situación de los autónomos sea mejor. Claro, el impuesto de patrimonio a los que tienen más de 10 millones de euros lo hemos subido un punto. Hemos racionalizado el IRPF para los que cobran más de 130.000 euros al año. Hemos logrado acercar el tipo de sociedades a los tipos nominales y acercarnos un poquito más a Europa en justicia fiscal. Bueno, pues lo que hay que explicarle a la COE es que para que aumente el consumo interno, para que la economía vaya bien, hay que ayudar a los de abajo. Y ojo, la COE estuvo más prudente que los partidos que últimamente compiten por el espacio de la extrema derecha. Cuando se les preguntaba por el salario mínimo, ellos tuvieron que reconocer que por convenio habían pactado también en algunos casos subida del salario mínimo a 900 o a 1.000 euros con los sindicatos. Yo creo que es un acuerdo que va a ser bueno, no solamente en términos de justicia social para los españoles, sino en términos de eficiencia económica. Hay algunas conquistas en el gasto, pero hay dudas también sobre los ingresos. Hoy lo recuerda el periódico El País en la portada e incluso el periódico El Mundo habla de estas palabras de la COE, alegando que las cifras de ingresos están infladas. Nosotros no consideramos que están infladas, al contrario, y de hecho hay que decir que nuestro acuerdo se ha mirado con lupa y han tenido que reconocer, incluso gente que no nos es partidaria, que está diseñado para obtener más ingresos que gastos. Y eso se hace por la vía en la que un país puede obtener más ingresos, que es la justicia fiscal. En este país hacía falta alguien que dijera que la minoría de privilegiados tiene que pagar unos pocos más de impuestos, que tiene que haber más justicia con los bancos, que en este caso va a ser a través del impuesto de sociedades y a través de un impuesto a las transacciones financieras. Creo que eso es racionalizar las necesidades de un país. España necesitaba aflojar un poco el cinturón a las mayorías sociales y apretárselo un poquito a las minorías que han vivido muy bien durante la crisis. Creo, de hecho, además, que lo que estamos percibiendo es que están tratando de buscar en la letra pequeña y al final lo único que dicen es, bueno, a ver si Bruselas no les deja hacer todo, a ver qué es lo que dicen el PDeCAT y el PNV, pero creo que reconocen que no solamente es un buen acuerdo para la gente, sino que es perfectamente viable. En ese mismo sentido, Felipe González dijo este fin de semana en el periódico El País que los ciudadanos deberían elegir si quieren destinar parte de sus ingresos a un nuevo pacto social. ¿Qué le pareció esta afirmación? Bueno, yo creo que cuando se pone el acento en algo tan genérico, lo que hay que decir, mire usted, en este país ha habido una mayoría de gente que se ha esforzado y que ha tenido que hacer muchos sacrificios para que mejore la situación económica. Y mientras tanto, hemos visto cómo algunos bancos les bajaban los impuestos al tiempo que acumulaban grandes beneficios después de haber sido los grandes responsables de la crisis. Hemos visto
cómo las grandes fortunas no notaban que los inspectores de Hacienda estuvieran investigando el fraude fiscal. Quien tiene que hacer un esfuerzo extra son las minorías de privilegiados que se han seguido beneficiando de privilegios incluso durante la crisis. Y yo creo que es hora de aliviar un poco a la gente que ha tenido que esforzarse mucho. Vivir con 735 euros al mes es muy difícil. Que esa gente vaya a poder tener 900, que tampoco es la panacea, bueno, creo que es un avance que va en la buena dirección. Del mismo modo que no se puede consentir que un derecho como la vivienda pues esté sometido a los deseos de los buitres financieros y que la gente no pueda pagar el alquiler. Eso implicaba dar más poder a los ayuntamientos para regular las zonas de mercado tensionado y bajar los precios del alquiler. Bueno, creo que eso es aflojar a las mayorías sociales y apretar un poquito a los de arriba, que ya tienen bastantes privilegios. El asunto de los presupuestos es el asunto que está colocado hoy sobre la portada de todos los periódicos, pero teniendo la oportunidad de hablar hoy con Pablo Iglesias, hay un asunto sobre la vida interna de Podemos que nos ha llamado la atención, porque hemos visto que se ha producido alguna división en Podemos, en el Grupo Parlamentario Europeo. Y no voy a perder la oportunidad de preguntarle sobre esto, porque hemos visto cómo la eurodiputada Lola Sánchez y Estefanía Torres abandonan la primera línea en Podemos y con algunas críticas a la dirección, y me gustaría pedirle una valoración de esto. Bueno, pronto habrá unas primarias en las elecciones europeas y serán los inscritos y las inscritas los que decidan quiénes van a ser los candidatos. Eso nunca es una decisión individual de la gente, de yo voy a volver a ser candidato. Eso lo van a decidir los inscritos y las inscritas. Y ojalá se presente mucha gente, y si hay compañeros y compañeras que han sido eurodiputados durante 5 años que quieren seguir siéndolo, pues que se presenten a las primarias y decidirán los inscritos y las inscritas. Yo estoy muy satisfecho por el trabajo de todos los eurodiputados y las eurodiputadas. Creo que hemos dado un ejemplo en el Parlamento Europeo y creo que las compañeras y compañeros que tomen el testigo en la próxima legislatura, bueno, pues tendrán un nivel muy alto que habrán dejado los compañeros que estuvimos allí, y estoy convencido que lo harán tan bien o mejor que nosotros. ¿Han denunciado una cierta orfandad? Bueno, yo creo que en Podemos, por suerte, quien decide quiénes son los cargos públicos son los inscritos y las inscritas. Y está bien que haya crítica y está bien que haya debates y que decida la gente. Quien considera que tiene que ser eurodiputado pues por 10 años en lugar que por 5, pues se puede presentar a las primarias y serán los inscritos y las inscritas los que en última instancia valoren también ese trabajo votando. Yo invitaría a todo el mundo a que si considera que tiene que repetir, pues que se presente a esas primarias. Y tengo que decir que estoy muy satisfecho con el trabajo del grupo. Conozco bien el Parlamento Europeo porque he trabajado allí como eurodiputado y creo que todos nuestros eurodiputados lo han hecho muy bien. Pues Pablo Iglesias, le agradecemos mucho que haya atendido esta llamada. Muy buenos días y mucha suerte. Un placer. Muchas gracias, Fernando. Estás escuchando La Cafetera. Recogido en la mayor parte de los periódicos, claro, os podéis imaginar, todo lo que monopoliza la prensa hoy son los presupuestos, toda la tramitación que conlleva y las expectativas que hay, si saldrán adelante o no y con qué apoyos contará, porque ayer escuchábamos precisamente a Noelia Vera que decía, es que el gobierno tiene que garantizar que se cumplan las medidas. Hoy vemos cómo estas advertencias están recogidas en las portadas de los periódicos y cómo se analiza además con una cierta intensidad, con una cierta profundidad, estos presupuestos enviados a Bruselas. Dice el periódico El País, el presupuesto baja 1/10 el PIB y deja dudas sobre los ingresos.
este mismo asunto porque le preguntábamos a Iglesias. Dice, un Consejo de Ministros extraordinario aprueba el plan para las cuentas del Estado de 2019 que está pendiente del visto bueno de Bruselas. Yo no sé si vosotros, pero si habéis reparado, pero a mí lo que me llama la atención es que Iglesias dirá tan por hecho que Bruselas pasaría con los presupuestos, aceptaría estos presupuestos. Y dice el periódico El País que el Gobierno aprobó ayer en un Consejo de Ministros extraordinario el plan de presupuestos de 2019 que va a enviar a Bruselas y que el documento contiene las líneas maestras de la política económica para el próximo año. El Ejecutivo rebaja 1/10 el pronóstico de crecimiento para este año y el siguiente hasta el 2,6% y el 2,3% respectivamente. Y las cuentas contienen un ajuste de 4.850 millones basado principalmente en subidas de impuestos. El Gobierno incluye el paquete de alzas fiscales que afectarían a multinacionales, a grandes patrimonios, acordado con Podemos, dice el periódico El País en la portada. Además, en la portada del periódico ABC, el milagro del Gobierno, porque después en la prensa conservadora se llevan a portada las dudas que hay en torno a las cuentas. Dice, el PSOE no aprende, dice el periódico ABC en su portada. Es el milagro del Gobierno. Envía a Bruselas unas cuentas que elevan el gasto en 16.000 millones. Reconoce la desaceleración, fía los ingresos al impuestazo al diésel y a las empresas y asegura a la Unión Europea que bajará el déficit, dice el ABC en su portada. El PP alerta de la amenaza de unos presupuestos que la COE califica de improbables. Ayer escuchamos desde diversas posiciones a la oposición criticando estos presupuestos generales del Estado. Los presupuestos, el documento que presenta el Gobierno sobre el presupuesto general del Estado no parecen unos presupuestos supervisados por un doctor en economía. Además, nos parece bastante lamentable que no exista un pacto a la hora de llevar a cabo esa subida propuesta del salario mínimo, que no exista un pacto con los agentes sociales, que es algo que el gobierno de Mariano Rajoy llevó a gala hasta el último momento, que es algo que en el Partido Popular hemos hecho siempre. Eso decían desde el Partido Popular. Dice el periódico El Mundo que Moncloa ingenia unas cuentas virtuales para calmar a Europa. Basa sus presupuestos en un déficit del 1,8%, pero admite que puede tener que ajustarlos al 1,3%. Rebaja la previsión de crecimiento del PIB y prevé que el paro caerá menos que con Rajoy. Fía el cumplimiento al hachazo fiscal y la COE alerta de que la cifra de ingresos está inflada. Decía, no le daba mucha credibilidad a esta insinuación de la COE, no le daba mucha credibilidad a Pablo Iglesias hace unos minutos aquí en la cafetera, pero sí hemos visto, esto mismo lo recoge también el periódico La Razón. Dice, el Gobierno asume un frenazo del crecimiento hasta 2020. Castigo a las clases medias, dice, se recaudaría más por la subida del diésel que por las rentas altas, dice. Iglesias prepara un encuentro con Junqueras para atar el apoyo de Esquerra Republicana, dice también el periódico La Razón en su portada. Bueno, porque escuchábamos además, claro, ahora los presupuestos también tienen que iniciar el trámite de negociación parlamentaria para salir adelante o no. Y Esquerra Republicana ya ha instado a Pedro Sánchez a dejar líneas represivas para apoyar los presupuestos generales del Estado. Lo que pasa es que, bueno, luego hemos escuchado que dentro del independentismo no todas las posiciones son unívocas. Sin embargo, Esquerra Republicana insiste en que tiene que haber algún gesto para con los políticos que están en la cárcel. Pedro Sánchez tiene que demostrar que es diferente a Mariano Rajoy. Si mantiene la línea represiva a través de la actuación de la Abogacía del Estado o de la Fiscalía General del Estado, si cree que los líderes independentistas, si cree que Oriol Junqueras, que es el presidente de nuestro partido, que es quien finalmente pues tomará la decisión de dar apoyo o no a los presupuestos, si cree que debe estar en la prisión por rebelión, no tiene mucho sentido que a la vez le pidas que te dé apoyo a los presupuestos y a la estabilidad. Por lo tanto, es Pedro Sánchez quien tiene que tomar una decisión y tiene que decidir si continúa la línea de Mariano Rajoy o establece una línea nueva. Así que sigue esa cierta tensión entre los grupos independentistas y el Gobierno, aunque no es exactamente la misma posición la que llega desde el grupo parlamentario del que forma parte el PDeCAT, porque ayer escuchamos a Campuzano precisamente, que eran unas palabras que ahora recordaba Pablo Iglesias en la entrevista. Escuchamos a Carles Campuzano abriéndose, sin embargo,
y diciendo que no se puede exigir, lo dijo en una entrevista en la cadena SER ayer, que no se puede exigir al gobierno que influya en la fiscalía, que no se le puede exigir para sacar adelante los presupuestos. La cuestión está en saber si, como decía Iglesias hace unos minutos aquí en el programa, si en Cataluña se puede decidir a tumbar unos presupuestos y muy probablemente al gobierno, porque esto probablemente implicaría también la caída del gobierno si no lo consiguiera sacar adelante, aunque aquí se ha gobernado prorrogando presupuestos y no ha pasado nada, así que nadie sabe a qué escenario nos abocaría, pero bueno, se puede intuir que presentarían muchas dificultades para la gobernabilidad el hecho de que estos presupuestos no salieran adelante. ¿Se arriesgaría el independentismo a cambiar de gobierno? ¿Se arriesgaría a que no salieran adelante estos presupuestos que tienen importantes partidas también para Cataluña y también para los catalanes? Porque estos 900 euros, por ejemplo, de salario mínimo interprofesional también les afectan a ellos. Otras medidas colocadas sobre la mesa. ¿Se arriesgaría el independentismo a dar marcha atrás? ¿Cómo se lo explicarían a su propia gente? Bueno, el caso es que no parece que haya mucha preocupación en las negativas que puedan surgir en torno a la negociación. Pero, mientras tanto, bueno, en las portadas de los periódicos dice La Vanguardia, el gobierno presiona a Esquerra Republicana y a PDeCAT para las cuentas. Sánchez espera el apoyo del PNV al presupuesto y que esto empuje al independentismo. Campuzano rechaza condicionar un pacto al papel de la Fiscalía. Y así, en este debate, pues seguimos en la rueda y todo el día metidos en este lío. Algunos artículos hoy interesantes en los medios. En el diario.es, el alarmismo sobre los efectos en el empleo del aumento del salario mínimo no se sustentan en datos, dice Laura Olías en un artículo en la portada del diario.es. Es muy interesante porque, en efecto, como decíamos hoy en el editorial, claro, depende de a qué informe nos acojamos, porque a cada crítica de la COE se le puede contraponer un informe que dice exactamente lo contrario, que no tiene por qué tener repercusiones negativas en la economía española, el aumento del salario mínimo interprofesional o la intensificación de la persecución fiscal. Dice Público, en público.es hoy también, las medidas fiscales de los presupuestos no perjudicarán a la clase trabajadora, analizan las medidas así. Así que, bueno, tenéis diferentes aproximaciones al tema, de manera que vosotros pues, podéis hacer la lectura que más os convenza, porque en esto hay informes y contrainformes. Dice, en el confidencial.com, Podemos aprobará las cuentas de Esquerra Republicana a cambio del sí a los presupuestos de Pedro Sánchez. Los comunes son la clave para que el PSC no tenga que pronunciarse a favor, dice el confidencial.com hoy en su portada, lo cual nos aporta también alguna clave de en qué planos se está negociando también el apoyo a los presupuestos generales del Estado. Bien, bueno, pero esto es lo que se refiere a la agenda setting, porque sabéis que además en el programa, hoy es martes, vamos a hablar también de ecología y de medio ambiente, está por aquí ya Juan López Duralde, pero además aquí diferenciamos entre la agenda setting, los titulares que marcan los grandes medios de comunicación y aquellas otras informaciones sobre las que vosotros consideráis que los medios de comunicación tienen que poner el foco. Aquellas informaciones que normalmente observamos en páginas interiores, con suerte, porque a veces no llegan ni siquiera. Y nosotros por eso diferenciamos entre la agenda setting y la agenda de la cafetera. We will make America safe again. And yes, together we will make America great again. No puede estar de moda ser izquierdas, pues si son unos carcas. Están todo el día con la guerra del abuelo, con las fosas de no sé quién. Aprovechen estos meses de gobierno Frankenstein para que no se pueda defender la libertad y la unión. Acosen a la gente estos meses. Es usted un provocador. El discurso que ha hecho usted aquí es más propio de un fascista que de un demócrata. No, hombre, no era instructora. No, hombre, no. Es que no tienes ni idea. Pero este no es momento ni de siglas ni de partidos políticos. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Yes, we did. El cielo no se toma por consenso. El cielo se toma por asalto. Bienvenidos a la... Más allá de la agenda setting, está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafetera. Parece como broma. Que es la única salida al problema territorial. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com.
Bueno, pues como la agenda de la cafetera nos permite rescatar noticias y tener pues cierta profundidad sobre ellas, vamos a una que nos enviabais en estos últimos días, y es la indignación en Italia tras la decisión de Salvini de evacuar a los migrantes de Riace. Como sabéis, ya hemos hablado de este tema, de este pueblecito, y hay nuevas informaciones. El ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, ya tenía en el punto de mira al alcalde de Riace, a Domenico Lucano, antes de que fuera arrestado hace 2 semanas acusado de haber favorecido la inmigración clandestina. Este fin de semana, el Ministerio del Interior ordenó trasladar a otros lugares de Italia a los solicitantes de asilo que se encuentren en esta pequeña localidad calabresa, lo que ha generado mucha indignación en varios sectores del país. Salvini quiere poner fin al modelo de integración de Riace porque es el icónico pueblo de unos 2.000 habitantes que se había convertido en un símbolo de la acogida. El éxito del modelo había dado la vuelta al mundo. Lucano, cuando todavía no era el alcalde, decidió ocuparse personalmente de buscarles trabajo a estas personas y fue elegido en el 2002. Además, se empeñó en combatir la despoblación de este pueblo y entonces lo hizo con este pueblo de unos 400 habitantes, consiguió combatir esa despoblación a través de la acogida de inmigrantes. Ahora alrededor de 1/3 de los residentes son extranjeros, las casas abandonadas fueron restauradas con fondos europeos para darles vivienda, se abrieron talleres donde apoyaban a los ancianos con mano de obra, nuevos restaurantes y hasta dieron vida a la escuela donde se imparten varios idiomas. Pero después de que Lucano fuera detenido en arresto domiciliario, el sábado Salvini ordenó que los migrantes que forman parte del llamado sistema de protección para los refugiados y solicitantes de asilo sean trasladados a otros lugares del país. Y nos vamos también a una información que conocíamos hace unos días y tiene que ver con Yemen, porque nos enviabais esta información de que Save the Children alerta de las secuelas mentales de los niños en Yemen. La organización humanitaria Save the Children alertó en un informe sobre los problemas de salud mental que pueden sufrir los niños que llevan casi 4 años inmersos en el conflicto de Yemen. Save the Children advierte de que Yemen es uno de los lugares más peligrosos del mundo para los niños hoy en día y calcula que un niño yemení ha podido vivir más de 18.000 bombardeos aéreos durante su vida. El conflicto significa que los niños están constantemente expuestos a violencia extrema, lo que les pone en un gran riesgo de sufrir daños psicológicos. Además, explican en esta información que Yemen no cuenta prácticamente con servicios dedicados a problemas de salud mental ni puede ofrecer el apoyo necesario a los niños que sufren estrés. Más de la mitad de todos los centros sanitarios del país han cerrado o funcionan solo de forma parcial y, de acuerdo a los datos de la Organización Mundial de la Salud, solo 40 psiquiatras trabajan en el país en 2017, lo que equivale a alrededor de un psiquiatra por cada 700.000 personas. Y para terminar esta agenda queríamos terminarla con una buena noticia, y es que España será el país con mayor esperanza de vida del mundo en 2040. Esta información ha sido recogida por varios medios y es que los españoles tendrán una esperanza de vida de 85,8 años en 2040, lo que convertirá a España en el país con mayor esperanza de vida del mundo, según un estudio de la Universidad de Washington. Actualmente los ciudadanos españoles viven una media de 82,9 años, una edad que coloca a España en la 4ª posición de la clasificación mundial sobre esperanza de vida, que está compuesta por un total de 195 naciones. Japón, Suiza y Singapur son los 3 países que superan ahora a España en esa tabla, que contempla la situación de la sanidad a nivel nacional y las tasas de mortalidad, entre otros. Sin embargo, las proyecciones del Instituto para la Métrica y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington para 2040 apuntan a que España superará en la clasificación a estas 3 naciones y encabezará la tabla, dicen, si continúan las tendencias de salud recientes. De hecho, apuntaban a que uno de los motivos era la calidad de la sanidad pública española. Además, en el mejor escenario posible planteado en el informe, la esperanza de vida en España podría subir hasta en 4,5 años, es decir, hasta los 87,4 años de edad. Datos que aseguran que el calentamiento global provoca cada año en el mundo 7 millones de muertes prematuras, más que las causadas por el SIDA y la malaria, por ejemplo.
han ido a parar al río Guadiamar después de que se rompiera una balsa en las minas de Aznalcóllar. El vertido, que contiene ácidos y metales pesados, ha afectado a viviendas. Estos picos de polución no solo hacen que nuestra salud se resienta, también reducen nuestra esperanza de vida. El petrolero, el Prestige, que naufragó ayer con 77.000 toneladas de combustible en su interior. Hay que controlar que no aumente el vertido al mar. En entonces aquí caían 450 litros por metro cuadrado, ahora son 308 y la uva se seca. El agujero del Ártico alcanzó un tamaño similar al de 5 veces Alemania y se formó la primavera pasada tras un periodo inusualmente prolongado de bajísimas temperaturas. Todos tenemos el poder de cambiar. Entonces, ¿a qué esperamos? Pues es martes, ya sabéis que los martes además hacemos un paréntesis en la actualidad, los lunes lo hacemos en el ámbito de la ciencia y los martes lo hacemos en el ámbito del medio ambiente, la ecología, de la mano de Juan López Duralde. Muy buenos días, Juancho, que ya está por aquí en el estudio. Muy buenos días. Buenos días. Y además me gusta mucho que hagamos porque digo, es que de otra manera parece que siempre estamos en la rueda permanente. Yo entiendo que hay un montón de temas, hoy están los presupuestos sobre la mesa y parece muy extraño como escaparse, ¿no? Pero es verdad que siempre, precisamente atendiendo a lo inmediato, se nos olvida lo importante. Totalmente. Solo se habla de la crisis ecológica cuando ocurren cosas extrañas y catástrofes, ¿no? Como ha ocurrido ahora con el Leslie, que afortunadamente no ha sido tan catastrófico como se preveía, pero de repente aparece un huracán en el Atlántico Oriental y empezamos a decir, pero bueno, ¿esto qué es? Esto no es normal, ¿no? Y es entonces cuando nos acordamos, ¿no? Pero bueno, el día a día está ocurriendo. El otro día hablábamos de que el panel intergubernamental de cambio climático nos ha pedido a la humanidad una reducción drástica de las emisiones que causan el cambio climático. Pero bueno, como decía John Lennon, pues el tiempo es eso que se nos pasa mientras estamos ocupados haciendo otras cosas, ¿no? Pues la tierra es eso que destruimos mientras estamos ocupados hablando de Cataluña, de los presupuestos. Tú eres muy optimista, porque cuando hablamos aquí en el programa siempre dices, bueno, pero queda espacio para el optimismo, y además el derrotismo no suele ser buen consejero para la acción, para luchar contra las... Y tú eres muy optimista, pero, joder, es que cuando uno ve las imágenes desde el espacio, el efecto del hombre sobre este planeta, el destrozo que estamos haciendo en los mares, es que es todo, cómo estamos destrozando las costas, la manera en la que urbanizamos las regiones interiores, es que es una salvajada tras otra. Bueno, lo que pasa es que yo creo que la acción es optimista. Y como decía, creo que era Carlos Fuentes el que decía aquello de al pesimismo de la inteligencia se le combate con el optimismo de la acción, ¿no? Es decir, los datos son para echarse a llorar, meterse en una habitación y no parar de llorar, ¿no? Pero eso no nos lleva a nada, nos lleva a la melancolía y a la inacción, ¿no? Y yo creo que hay que actuar, porque mientras haya posibilidades y las siga habiendo, pues hay que intentar frenarlo. Es verdad que cuando uno mira lo que está ocurriendo realmente y piensa, bueno, nos está diciendo la comunidad científica, nos está diciendo que en 2030 tenemos que haber reducido un 50% prácticamente las emisiones. Eso es lo que nos han dicho, para evitar ese calentamiento por encima de 1,5 grados. Claro, dices, bueno, las cosas no van por ahí, ¿no? Pero bueno, hay que luchar, hay que pelear, porque a veces el muro de Berlín cayó de repente, ¿no? Es decir, pensamos que los cambios tienen que ser poco a poco y a veces de repente se producen cambios inesperados, cambios drásticos que hacen que las cosas cambien, ¿no? Y yo creo que el medio ambiente va a cambiar porque me niego a reconocer o a pensar que somos tan estúpidos como para permitir destruir nuestro planeta, ¿no? Bueno, pues hoy es el día en el que hablamos de medio ambiente, de ecología aquí, también de responsabilidad individual, de lo que tenemos que hacer como individuos. Te advierto que yo estoy siguiendo tus consejos, pero estoy cambiando muchas de mis prácticas y de mis conductas, ¿eh? También tengo gente alrededor que ayudan a que te vayas concienciando y te vas dando cuenta de pequeños gestos donde puedes ser partícipe de alguna manera de ese combate contra la destrucción de este planeta, ¿no? Pues, por ejemplo, con las bolsas, comprar en lugares un poco pues productos sostenidos biológicamente, en fin, con un poco de conciencia respecto a tu actitud día a día. Y hoy planteaba Juan López Duralde que había un asunto que había emergido estos días por una advertencia de la OCU, por un mensaje de la OCU, que era bastante interesante. Resulta, yo he ido a comer con María Navarro algunas veces por aquí alrededor, ¿no? Cuando terminamos el programa y nos vamos a comer por aquí. Y entonces resulta que cuando vamos a pedir agua, todo el mundo te trae botellas de agua. No hay restaurante en el que te traigan una jarra. Madrid, que siempre presumimos los madrileños, el mejor agua de Madrid está en Madrid. Esto luego en cada provincia se dice lo mismo, pero menos mis amigos los valencianos que dicen menos en Valencia está en todas partes. Pero
Y entonces... Bueno, el problema además no es solamente que no a María te la le da traigas. vergüenza. Le da vergüenza pedir una jarra. No, a mí me indigna muchísimo ese tema porque... no te la traen. No, pero es que además hay veces que te miran... O sea, bueno, yo llegué un día a decirle, no, mira, una jarra de agua. Y me dijo, ¿una botella? Y le dije, no, una jarra. Me dijo, ¿una botella? Y entonces ya desistí. Dije, mira, pues tráeme la botella. Es que claro, no me quieres porque, traer la jarra, pues ya está. Claro, ¿no? Primero porque tiene efectos evidentes, ¿no? O sea, el hecho de consumir el agua en botellas en lugar de consumirlo en una jarra, que no... En fin, tiene efectos evidentes sobre nuestro entorno. Sí, bueno, la historia efectivamente empieza, lo has dicho muy bien, con una campaña de las asociaciones de consumidores que se llama Pide Jarra de Agua, #Pide Jarra de Agua, en la cual pues empiezan a hablar de las ventajas que tiene el beber agua del grifo, ¿no? Bueno, hay asociaciones como Progrifo, etcétera, que defienden. Y esas ventajas son en muchos ámbitos, ¿no? En primer lugar, efectivamente, en el ámbito de la propia salud, porque en muchas ocasiones, por ejemplo en Madrid, el agua del grifo es un agua de gran calidad. En segundo lugar, porque es una reivindicación de un derecho que todos tenemos, que es el derecho al agua, ¿no? Que realmente el agua es un bien público y debe seguir siéndolo, y de alguna manera eso hay que reivindicarlo. Tercero, porque también desde el punto de vista ambiental, efectivamente, el otro día Greenpeace daba unos datos que son estremecedores. Es decir, al día estamos produciendo 10 millones de envases, o se están utilizando 10 millones de envases de bebidas, una parte de ellos importante de agua, ¿no? Por lo tanto, hay muchos motivos por los cuales pues pasarnos a la jarra de agua, ¿no? Y entonces, bueno, pues nosotros también en el Parlamento hicimos una iniciativa pidiendo pues que se cambie la legislación para que sea obligatorio dar una jarra de agua a quien la pida. Es decir, no se trata de que no se puedan tomar otras bebidas, etcétera, ¿no? Bueno, pues la reacción que nos hemos encontrado por parte de hosteleros y de embotelladores ha sido brutal. Es decir, están removiendo Roma con Santiago para evitar que esta ley pueda entrar en vigor. Bueno, proyecto de ley todavía es solamente una propuesta, ¿no? Y claro, es algo que en los países de nuestro entorno, y estos días se ha movido mucho en las redes todo este debate, y en los países de nuestro entorno más cercano, pues el pedir una jarra de agua, bueno, no hay ni que pedirla. En Francia, por ejemplo, directamente te la ponen. En Estados Unidos te lo ponen. En Estados Unidos, que es el templo del capitalismo, ¿no? Te ponen una jarra de agua. Y aquí en España, pues los hosteleros y los embotelladores se niegan diciendo que bueno, que van a remover todo lo posible para que algo así no pueda aceptarse, ¿no? Bueno, nosotros desde luego creemos que esto es inaceptable y que hay que ir para adelante, porque realmente es un derecho. No tiene un coste económico, porque realmente el coste del agua del grifo es muy bajo, es 0,002 euros por litro de agua, por lo tanto no tiene una justificación económica. Y luego, pues yo por curiosidad hice una encuesta en Twitter, que he retuiteado con el hashtag de hoy, con Iglesias en la cafetera, y bueno, pues la verdad es que la encuesta me sorprendió, primero porque participó mucha gente, participaron 3.000 personas, y el porcentaje de gente que está de acuerdo en que efectivamente tiene que ser obligatorio que si tú pides agua te la den, es casi del 94%, si no recuerdo mal. Es decir, que realmente hay una abrumadora mayoría de gente que, lógicamente, compartimos esta idea de que el derecho al acceso al agua tiene que estar garantizado, ¿no? Y no entendemos realmente. A mí esto me lleva a otra reflexión. ¿Hay algún país donde esto esté garantizado como tal? O sea, que legislativamente se haya en hecho. Inglaterra, por ejemplo, en el Reino Unido, yo ayer mismo lo leía, en el Reino Unido es obligatorio, es decir, el consumidor tiene una serie de derechos, y hay unos puntos donde está obligado que den agua a los consumidores, entre otros en los bares, etcétera. En Francia, en París, en cualquier café al que vas, lo primero que te ponen es una jarra de agua, ¿no? En Estados Unidos no sé si está garantizado por ley, pero también en Canadá, en muchísimos países, ¿no? La gente estos días en las redes pues ha puesto muchísimos sitios en los cuales ha estado, y lo de la jarra de agua pues es la práctica, es la normalidad. Claro, es raro porque aquí luego hay un elemento, claro, los hosteleros dicen ya, pero es que eso recorta nuestros márgenes de beneficio en un país en el que no están las cosas para tirar cohetes. Y entonces siempre tenemos la excusa económica para no avanzar, no dar pequeños pasitos en esa dirección. Yo lo que veo es que en España es muy difícil cambiar nada, y en este sentido yo cuando pienso en esto me acuerdo de la ley antitabaco
y me quito el sombrero ante aquellos que pudieron poner en marcha la ley antitabaco, porque de valentía gigantesco, la campaña que hubo de que, bueno, vamos, prácticamente era el final de... Bueno, y gracias a la cual muchos dejamos de fumar, porque Exacto. al final también producía eso. Para irte solo fuera del bar a fumarte un cigarro, al final te quedabas con la gente y dejabas de fumar. Por eso te digo que una cosita que en principio no tiene que tener mayor impacto, porque claro, eso según por donde lo mires, porque también hay otra forma de verlo, y es que, por ejemplo, en los restaurantes y en los bares que tienen un menú, si tú en vez de beber un agua mineral o un refresco, bebes agua del grifo, eso se están ahorrando y por lo tanto el margen que sacan de ese menú es mayor, ¿no? Por lo tanto, esto es una campaña fundamentalmente de las embotelladoras que, bueno, pues ven amenazados pues una parte de sus beneficios, yo creo que una parte pequeña, pero frente a eso está el derecho ciudadano a, si consumes un menú o lo que sea, pues pedir una jarra de agua. Y es verdad, y todos lo hemos experimentado, que en muchísimos sitios la gente dice, no, eso no pasa. Pero claro que pasa, en muchísimos sitios te dicen, no tenemos jarras. Bueno, no solo te lo dicen, sino que directamente pides una jarra de agua y te traen una botella y te la abren delante, con lo cual la puedes devolver, pero si pasas de líos, que es la mayor parte, lo que hace la mayor parte de la gente, claro. Ya pasas a tener aquí un follón, pues te acabas consumiendo la botella. Claro, porque pero incluso en lugares que presumen de ser muy... pues yo estaba en un restaurante biosostenible hace 48 horas que pedí una jarra de agua y efectivamente te traen la botella y te la abren delante justo cuando está ya. Pues esto es lo que queremos cambiar, simplemente la posibilidad de que si tú pides una jarra de agua se te traiga agua. De esta manera, como digo, se evita la utilización de envases inútiles, estás haciendo uso de tu derecho al agua. Y realmente creemos que, bueno, pues puede ser un servicio de cortesía, como hay otros servicios de cortesía en los bares, los restaurantes, etcétera, ¿no? Desde que son obligatorios, como los baños, etcétera, etcétera. Alguien decía, bueno, eso es como si te cobran el papel higiénico, ¿no? Pues no tienen por qué. Algo se está moviendo, porque de pronto hemos visto cómo se están, no sé si es por cuestión de conciencia o por intuición, pero se están empezando a comercializar botellas para reciclar agua en un montón de mercados. Lo he visto en un montón de centros comerciales. Botellas de silicona recargables para que lleves siempre tu botella de agua contigo, para que no tengas que andar comprando y consumiendo botellas reutilizables, o sea, que sean reutilizables, ¿no? Bueno, cada vez tú lo decías al principio, ¿no? Cada vez la gente está cambiando más y efectivamente esta vieja tradición, entre comillas, de llevar la botella de agua de plástico, pues está cambiando por llevar tu propia cantimplora, digamos. La vieja cantimplora vuelve y llevas tu agua ahí. De esa manera pues evitas el producir envases. Es que si hablamos en serio, es un poco lo que decía al principio, ¿no? Si hablamos en serio de cambiar las cosas, pues hay que empezar a cambiar, y son cambios menores, pero que redundan en una reducción. Una tramitación parlamentaria de una iniciativa de esta naturaleza, ¿cuánto lleva? O sea, ¿cuánto tiempo desde que vosotros hacéis una propuesta así hasta que esto se discute, sale adelante, se convierte en ley, se aplica? ¿De cuánto tiempo estamos hablando? Bueno, depende, porque en realidad lo que nosotros hemos presentado es una proposición no de ley, y una proposición no de ley puede tramitarse muy rápido, es decir, llegaría al Pleno, a la Comisión, en semanas, y una vez aprobada va al Gobierno, y es el Gobierno quien tiene que... El problema de las proposiciones no de ley es que el Gobierno luego puede aplicarlas o no, es decir, que no está obligado, ¿no? Mientras que una propuesta de ley es mucho más larga, porque una vez que se aprueba, pues entra en comisión, tienen que verse todas las enmiendas, etcétera, etcétera, ¿no? Nosotros lo que hemos presentado es una proposición no de ley, y que luego el Gobierno pues tendría que convertirla en ley. Pero yo creo que se están produciendo ya precedentes. Por ejemplo, en Navarra, en Andalucía, ya algunas comunidades autónomas están legislando. Esto es algo que también pasa mucho en nuestro país, que legislan primero las comunidades autónomas y luego, digamos, que el Congreso o el Estado va por detrás, ¿no? Y en este caso, pues pensamos que es un derecho que puede garantizarse por igual en cualquier autonomía, y por eso, pues, vamos a intentar que vaya para adelante. Luego hay otro asunto que nos envía Sark, que es oyente de este programa y participa con bastante frecuencia, que nos dice, ahora que está Uralde en el programa, tenéis que hablar de este asunto del Mar Menor. La Deutsche Welle ha sacado un reportaje en español hablando de los paraísos naturales en peligro, poniendo el foco concretamente sobre el Mar Menor. Y entonces hemos visto, ya llevamos escuchando algunas denuncias desde hace algún tiempo, cómo está absolutamente degradado, ¿no? Bueno, la historia del Mar Menor es una historia desgraciadamente triste, porque
realmente desde que ya en los años 60 Tomás Maestre, que entonces era el dueño de la manga del Mar Menor, recibe los permisos para urbanizarla, pues ahí empieza la degradación de lo que es la mayor laguna salada de Europa y que es una auténtica joya ecológica y como tal debía haber sido tratada y preservada. Es decir, desde mi punto de vista el Mar Menor debía haber sido pues preservado en su día como el Parque Nacional de Doñana es hoy, ¿no? Y sería realmente una joya, ¿no? La urbanización de la Manga fue desde mi punto de vista, un enorme desastre, y a eso se han añadido en los últimos años nuevos riesgos, que son de los que habla, o amenazas más que riesgos, que son de los que habla el reportaje, que lo recomiendo, que también lo he retuiteado con el hashtag, y que viene a abordar la cuestión de la transformación de las tierras agrícolas alrededor del Mar Menor y la utilización que esa transformación ha conllevado de abonos, fundamentalmente de abonos químicos, nitratos, fosfatos y también pesticidas. El arrastre de estos abonos al Mar Menor ha llevado pues a un proceso de eutrofización, es decir, de alto crecimiento de las algas, desarrollo del microplancton, del fitoplancton, y esto pues ha tenido consecuencias gravísimas, ¿no? En el año 2016-2017 se produjo pues una mortandad brutal de las plantas que están en el fondo del Mar Menor, se redujo muchísimo la superficie, o sea, llegó como a un punto pues realmente de degradación brutal, ¿no? Esto levantó todas las alarmas porque ha tenido pues un impacto en la reducción de las capturas de pesca, que se ve muy bien en el reportaje. Uno de los símbolos de la fauna del Mar Menor, que es los caballitos de mar, pues prácticamente desaparecieron, y entonces eso pues ha generado generó lógicamente muchísima preocupación, muchísima alarma, y a ello hay que añadir además otro factor que también es importante, y es el cambio climático, ¿no? El aumento de las temperaturas del agua, etcétera, ¿no? Bueno, en fin, todo ello llevó a un nivel de degradación sin precedentes, ¿no? Desde entonces hay bastante presión política y social también. Hay grupos, organizaciones como ANSE, la Asociación de Naturalistas del Sureste, que es una organización ecologista que lleva trabajando pues toda su vida en la denuncia de los problemas del Mar Menor, etcétera. El Instituto Español de Oceanografía, que hace un seguimiento muy, muy cercano de la evolución de la ecología del Mar Menor. Y bueno, pues en este último año parece que, por lo que he leído, la cosa ha mejorado un poquito desde el desastre de los años 2016-2017, ¿no? Todo ello ha derivado también en una denuncia que presentó la Fiscalía contra políticos, empresarios, en fin, contra los que la Fiscalía ha considerado responsables de permitir el cambio en los usos del suelo y el cambio hacia una agricultura intensiva, muy intensiva en la utilización de productos químicos, que es la que finalmente está detrás de este proceso tan grave de eutrofización, que es lo que nos cuenta el reportaje. Realmente merece la pena verlo. Porque esto tiene vuelta atrás. Pero yo pensaba, luego hay recuperaciones, la del Manzanares, que es un río que atraviesa Madrid, que igual hay oyentes que no lo saben, pero se ha hecho una recuperación que ha sido casi milagrosa. De pronto han empezado a crecer de nuevo todas las especies que habían desaparecido prácticamente de las riberas del Manzanares y han vuelto a ser ocupadas por animales que tradicionalmente vivían allí. Pero claro, una cosa como de la dimensión del Mar Menor, en el punto en el que se encuentra, ¿qué inversión necesita una cosa así para darle marcha atrás? Bueno, el problema fundamental es que esa transformación del suelo y esa introducción de cultivos intensivos hace que sea muy difícil impedir la llegada de esos nitratos al Mar Menor, ¿no? Porque claro, no estás hablando, digamos, de un cauce, de un río que haya que depurar, no estás hablando de un punto de vertido concreto, sino que estás hablando de decenas de miles de hectáreas en las que se están utilizando estos compuestos y claro, eso enseguida, en cuanto a lluvias, etcétera, el arrastre de los nitratos, de esos fertilizantes
al Mar Menor, pues es imparable, ¿no? Esta es la dificultad, la gran dificultad. Y es que al final o se revierte esa utilización del suelo, algo que, bueno, nos encontramos con lo de siempre, ¿no? Estás hablando de cultivos que son muy, digamos, económicamente muy beneficiosos porque todo sale directamente de allí, se exporta todo a Centro Europa, ¿no? Por lo tanto, digamos que el beneficio económico es muy grande, o paras ese cambio del cultivo y vuelves al cultivo más tradicional y menos intensivo en la utilización de sustancias químicas, o realmente es muy difícil de parar. Bueno, pues los martes es el día que afrontamos estos temas aquí en la cafetera con la ayuda de Juan López Duralde. Y el otro día que hablaste del lobo después la gente estuvo comentándolo durante mucho tiempo y decían, qué respiro, qué gusto, cuando abrimos esta ventana también así al medio ambiente, para respirar un poco de naturaleza entre tanta actualidad política. Lo que pasa es que tenemos tantos temas que a veces yo pienso, joder, igual mejor tratar un tema, por ejemplo, el tema del lobo. El tema del lobo merece, bueno, pero nunca acabarías, ¿no? Cuando realmente estás apasionado por un tema, pues puedes estar hablando horas y horas, ¿no? Pero bueno, realmente sí, yo insisto en ello, ¿no? Y yo creo que, Fernando, que la Resistencia hace muy bien en abrir esta ventana, no porque la haga yo, sino que la haga pero a la gente le está encantando. O sea, yo reconozco que ha sido un acierto que vengas por aquí, porque a la gente le está gustando mucho porque además yo creo que todos somos perfectamente conscientes de que hay una ausencia y una cierta orfandad para quienes amamos un poco el entorno y en los medios de comunicación, es que prácticamente se tocan los temas cuando ya son, pues eso, catástrofes, ¿no? Pero además hay muchas propuestas. Yo ahora mismo se me estaba ocurriendo, ¿no? Porque no dejo de ver el hashtag, no dejo de ver el chat, y la gente va enviando todavía más propuestas de temas, y no sé si vas a poder abordarlos todos, sí. ¿vale? Además, quien más quien menos tiene alguna crisis abierta cerca de su casa. Claro, porque es que el problema es que en la medida en que el sistema capitalista, que es un sistema que, como todos sabemos, se basa en el crecimiento continuado, pues continúa avanzando, pues cada vez digamos la presión sobre los recursos naturales es mayor, y por lo tanto cada vez es más difícil encontrar un sitio, aquello de me voy a una esquinita, a un lugar donde no hay nadie y tal, y de repente cuando estás en medio de ningún sitio resulta que te pasa un ave por encima o cualquier cosa, ¿no? Te van a abrir una mina o yo qué sé, cualquier cosa, porque realmente cada vez es más difícil encontrar espacios que estén libres de una agresión medioambiental, porque es que es brutal la presión sobre el entorno, ¿no? Bueno, me vas a decir a mí que está por ahí por el Maestrazgo, aunque te voy a decir que el Maestrazgo sigue siendo... Hay quien le llama la Laponia interior española. Es verdad, lo es. Y sigue teniendo todavía espacios que caminas kilómetros y kilómetros en los que te cuesta encontrar... Hombre, siempre hay señales de que hemos pasado por allí, ¿no? Es inevitable. Pero bueno, todavía quedan rinconcitos en España que, para bien o para mal... Eso es así, pero también te voy a decir una cosa, una mala noticia. Hay un libro que se llama El final de la naturaleza, que habla de que ya ningún rincón es ajeno a la acción humana. Absolutamente. Bueno, te lo digo que he estado claro, yo acampando clandestinamente, paseando clandestinamente por el monte, y siempre te encuentras o una arenera o de pronto una arcillera llena de motores, de maquinaria y tal, en medio de la nada. O sea, no sabes cómo han llegado allí. Y si no, ese ecosistema se va a ver afectado por el cambio climático, se va a ver afectado por presiones que a lo mejor no están ocurriendo in situ, pero que el cambio global pues está teniendo un impacto también, ¿no? Y bueno, pues eso, ¿no? Como el cambio climático afecta a la migración de las especies, a la adaptación de las especies, lo hablábamos el otro día, a las plagas de los árboles. Es decir, que realmente tú puedes decir, bueno, aquí estoy fuera de la acción humana. No, te equivocas. No me mires así, que yo no acampo, más que nada yo porque pernocto. Eres un humano. Yo pernocto. Pero vamos, no creo que sea capaz de detectar ni Sherlock Holmes una sola prueba de mi paso por algún lugar medioambiental. Medioambientalmente delicado. Vamos, seguro, y además hay una cosa que es buena. No, pero además pernoctar es legal, quiero decir que puedes dormir. Y el cambio está viniendo desde abajo, es decir, es lo que tú dices, los cambios se están produciendo desde abajo, y realmente mucha gente está cambiando porque percibe esa necesidad de hacer las cosas de otra manera, y eso está ocurriendo, y está ocurriendo ya. Es decir, nosotros, cuando yo digo vamos a presentar esta propuesta de ley en el Congreso, bueno, es algo que surge porque mucha gente ya, es porque esto que estamos hablando, mucha gente lo comenta, ¿no? El tema de la jarra de agua y el tema de no sé qué, y eso es lo que hace que las cosas lleguen y se muevan, ¿no? Pero el hecho de que
el 95% de la gente se muestre a favor, joder. Y también porque en este tipo de cosas te basta con salir de nuestro país y abrir la mente y ver que otra forma de hacer las cosas es posible. Yo recuerdo, hablabas de Reino Unido, ¿no? Visitando cuando vivía allí mi hermana, fue una cosa que me llamó mucho la atención y también me acomplejó en cierta manera, ¿no? Yo le decía, digo, ostras, digo, es que claro, digo, entras, digo, y tienes una mesita con las jarras, ni siquiera tienes que pedirla. Hay unas jarras, incluso también les ponían como diferentes sabores, ¿no? Con pepino, no sé qué, pero tú tienes allí los vasos y tienes la jarra. O sea, de hecho, podías estar bebiendo agua antes de pedir nada para comer. Y esas cosas son las que te chocan y dices, ¿y por qué en España no podemos tener esto, no? O sea, ves cosas posibles que aquí te dicen desde la primera vez que no es posible porque habría una catástrofe, ¿no? Y la gente tan catastrófica que ya te dice un no de primeras, bueno, pues te basta con salir de nuestras fronteras para ver que es posible. Por eso tenemos que exigirlo. O sea, yo creo que tenemos que reclamar ese cambio y no quedarnos callados. Yo creo que hemos estado demasiado tiempo callados en muchas cosas y es lo que hablábamos del tema del tabaco, ¿no? Pues al final las cosas claro que pueden cambiar. Lo que pasa es que nos enfrentamos con resistencias que muchas veces no son visibles, que no sabemos que existen, pero que están ahí y que impiden ese cambio. Entonces, pues lo que tenemos que hacer es, si somos un 95%, pues hay que cambiarlo, porque para eso están las mayorías y para eso está el Congreso, para cambiar las leyes y para generar una sociedad diferente. Pues Juan López Duralde, muchísimas gracias, de verdad, de corazón. Nos volvemos a ver el martes que viene. Muchas gracias. El martes que viene. Y muchísimas gracias, nos vamos a marchar ya. Este viernes, ya lo sabéis, Brokeback Mountain es la película elegida para el Videoforum Cafetero. Nos va a dar para reflexiones muy amplias sobre la tolerancia, también por la polémica que arrastró la película en el año en que fue estrenada. Y es una película que tiene muy buenas críticas en todo caso, así que seguramente os va a gustar. Brokeback Mountain, la película que vamos a comentar este viernes en el gran ejercicio cafetero. Podéis enviar ya los audios al 627-002-002 y nada, yo creo que nada más, ¿no? Pues, mañana miércoles. Mañana miércoles más, 627-002-002, el WhatsApp del programa. Gracias a todas. Gracias, Juancho, adiós. Hasta luego, María, gracias. Hasta luego. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.